Bien, hermanos, hoy vamos a ver entonces el artículo 8 del primer capítulo de la Confesión de Westminster, ¿sí? Vamos en el día de hoy a leerlo entero y después vamos a ir parte por parte a comentarlo, ¿sí? Yo lo tengo aquí en físico, digamos, pero los hermanos pues me pueden ir ahí siguiendo y en cualquier momento lo podemos parar. Lo leo entero y después vamos a ir comentando el artículo. Dice así, hermanos. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del antiguo pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento en griego, el cual, en el tiempo en el que fue escrito, era el más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente de Dios y mantenidos puros por su cuidado singular y providencia en todas las edades, son pues auténticos, de manera que, en todas las controversias de religión, la Iglesia ha de apelar finalmente a ellos. Pero, puesto que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, quien tiene el derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y que se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, así pues han de ser traducidos al idioma común de cada nación a la que vengan, para que, morando la palabra de Dios en todos abundantemente, ellos puedan darle culto en una manera aceptable y por la paciencia y el consuelo de las Escrituras puedan tener esperanza. ¿Sí? Hasta aquí es el artículo de hoy. Y la clase tiene por título general, hermanos, la autoridad de los textos originales y, si me permiten, hay un subtítulo también, la necesidad de traducciones fieles. Y este fue un punto que ya hemos tocado brevemente en la clase anterior. Y por cierto, hermano César, la pregunta que usted hizo el último estudio es la semana que viene, sobre la interpretación, la autoridad de interpretar los textos, es en el artículo número 9. Así que va a tener ahí un extra para venir al estudio, hermano. Bien, en cuanto a este artículo, vamos a empezar un poquito para dar un contexto histórico y un poco doctrinal también. Entonces, ustedes ya saben, hermanos, las confesiones reformadas de los protestantes surgieron debido a que los protestantes protestaban, digamos así, ¿verdad?, contra algunas doctrinas de la Iglesia de Roma. Y aquí tenemos una de ellas. Lo que los reformadores aquí en este artículo estaban expresando es la pureza del texto bíblico, ¿sí? Lo que ellos afirmaban es que, a pesar de que hay variantes textuales que son menores, y en otra ocasión podemos hablar más profundamente de lo que es la crítica textual, ¿sí?, no es un asunto que nos deba asustar, es simplemente algo que está ahí y se trata sin más. Pero a pesar de que hay variantes en el texto bíblico, Dios había preservado su palabra de manera íntegra en los idiomas originales, en el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Aquí os hago una pequeña pausa. Cuando nosotros decimos que los textos son inspirados, ¿sí?, cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada por Dios, lo que dice ahí el griego theopneustos, solamente nos estamos refiriendo a los textos originales, ¿sí?, no a las traducciones, ni a las copias de las copias de las copias. Solamente decimos que el manuscrito que salió directamente de la pluma de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿sí?, de los apóstoles, de los profetas, solamente esos son los inspirados. Ninguna traducción, ni ningún manuscrito, ninguna copia posterior es inspirada, sino que son copias fieles, son fidedignas, ¿sí? Podemos confiar en ellas porque son fidedignas, son fieles a los originales. Pero ninguna traducción es inspirada, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, yo sé que en el mundo hispanohablante hay un gran cariño por la Reina Valera 60, ¿verdad? Y gloria a Dios, es una versión que realmente sirvió de mucho. De hecho, hermanos, el cariño por la Reina Valera sale por un movimiento evangelístico en los Estados Unidos, no sé si lo sabían.
en que se usó esa versión, ¿verdad? Que era como la moderna en ese tiempo, para evangelizar a mucho pueblo. Por eso es que nuestros abuelos guardan un gran cariño por la versión de Reina Valera, justamente porque de ahí conocieron el Evangelio. Pero es muy peligroso decir, solo la Reina Valera es palabra de Dios, porque no es cierto. La Reina Valera, a pesar que sí, es una buena traducción, no es inspirada. Sí, es una versión al castellano. La Biblia no se escribió en castellano. Ningún testamento, ninguna porción de la Biblia, ni una sola coma, se escribió en el castellano, hermanos. Por eso es que no debemos llegar al extremo de idolatrar una versión, sino simplemente saber que lo que tenemos delante es una versión fidedigna, ¿sí? Podemos confiar en ella, pero puede que entendamos la palabra de Dios mejor con otras versiones, por ejemplo, con otras traducciones. Ahora, esto chocaba directamente contra el pueblo católico romano de entonces, porque ellos defendían que solamente la Vulgata latina era la versión auténtica de la palabra de Dios, ¿sí? Y Westminster, esta confesión, enfatiza, ¿sí? Hace hincapié, destaca que los idiomas originales son la norma suprema, no la Vulgata latina. Es curioso, hermanos, que la Vulgata latina, como su nombre indica, era una versión a latín. ¿Cuál es el problema de esto? Que nadie la entendía. Que en Alemania no se hablaba latín, se hablaba alemán. ¿Sí? Eran germánicos, no hablaban latín. Que en Francia los galos no hablaban latín. Hablaban, bueno, lo que es francés, pero ya me entienden, no sería el mismo francés que ahora, ¿verdad? Pero en fin, cada pueblo tenía su idioma, ¿verdad? Su lengua, vamos a decir así, ¿no? Y lo que Roma pretendía es que todos los pueblos, da igual si entienden o no, lean todos una misma versión que era la Vulgata latina. Y esta era la única que estaba autorizada y era como la auténtica, según ellos. Ahora, aquí hay varios problemas. Uno, no permites cuestionar una versión que no es inspirada. ¿Sí? Las versiones, hermanos, honestamente, deben ser cuestionadas, deben ser revisadas. Debemos plantearnos seriamente si este es el texto más fidedigno que tenemos o no. Y si no lo es, no está mal ir en búsqueda de otra versión que sea mejor, vamos a decirlo así, ¿no? Pero segundo problema y más importante, y es un segundo punto aquí de esto, es el acceso de la palabra de Dios estaba limitado, ¿sí? Mientras los reformadores lo que querían era que la palabra de Dios llegara al pueblo, ¿verdad? En la lengua del pueblo, para que el pueblo entendiera, Roma lo que quería era que la palabra de Dios solamente se mantuviera en el magisterio, que solamente el magisterio tuviera la capacidad de leer, entender y así interpretar para dictar doctrina a un pueblo ignorante. Y ojo, cuando digo ignorante, no estoy atacando al pueblo en sí, porque el pueblo era ignorante porque no le permitían tener sabiduría, sino que solamente se preocupaban en lo que a nosotros el magisterio nos conviene, eso enseñaremos al pueblo. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran hablar, hermanos? Yo quiero preguntar si solamente en el Antiguo Testamento era, digamos, todo en hebreo y en el Nuevo Testamento todo era en griego. ¿Era así? Sí, no, es decir, el Antiguo Testamento era la mayor parte en hebreo, salvo algunas porciones que sí estaban en arameo, como algunas porciones del libro de Daniel. Si no me equivoco, Esther también tiene alguna porción en arameo. Era normal, hermanos, ya que el hebreo realmente era una lengua que era escrita. Ya para el tiempo de Jesús, el hebreo dejó de ser una lengua hablada. Realmente Jesús lo que hablaba era arameo y los apóstoles también. El hebreo pasó a ser más bien una lengua escrita, ¿sí? Por eso es que se conservó la escritura en el hebreo. En el Nuevo Testamento sí que es cierto que todo fue en griego,
¿sí? Y esto de hecho era un punto, es el punto en el que íbamos a entrar, pero lo podemos hablar ya. El Nuevo Testamento es todo en griego, básicamente por una cuestión que lo vamos a entender muy bien con un ejemplo actual. Por ejemplo, hermanos, cuando hay tratados mercantiles me refiero a, yo qué sé, comprar productos de un país a otro, ¿saben? Enviar dinero de un país a otro, cualquier cosa así. Cuando hay tratados oficiales, normalmente los textos son hechos en inglés, ¿sí? Por ejemplo, de Portugal a, yo qué sé, digo Portugal porque soy portugués, pero de Portugal a Suiza, lo más normal del mundo es escribir en inglés. Ahora, ¿por qué en inglés? Es decir, Portugal se habla portugués, en Suiza se habla en francés, italiano, alemán, si no me equivoco. ¿Por qué el inglés? Bueno, porque es la lengua internacional, ¿sí? Es lo que casi todo el mundo habla, todos entendemos un poquito de inglés, así que es como la lengua internacional actualmente. Bueno, en ese tiempo de los apóstoles era esto mismo, pero con el griego. Todo lo que era documentos oficiales, documentos mercantiles, documentos de cualquier tipo, era hecho en griego. A tal punto que tenemos una versión, que es la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿Por qué? Porque, hermanos, los judíos de entonces entendían mucho mejor el griego que el hebreo. Yo no sé si sabían esto, hermanos, pero realmente los pueblos de entonces, cualquiera de ellos, entendía muchísimo mejor el griego que el hebreo, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos textos que nos ayudan también a entender que esto básicamente era así. Es decir, que el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo Testamento fue en el griego. ¿Quieren preguntar algo, hermanos? Ahí, hermano Raúl, antes de continuar. No, está perfecto. Es que tenía esa duda. Digamos, en el Antiguo Testamento, en hebreo y un poquito arameo. Y el Nuevo Testamento sí, solamente en griego, ¿sí? Sí, hay algunas, Bueno. esto lo sabe explicar mucho mejor el pastor Alpizar, pero hay algunas sectas judaizantes que dicen que el texto de Mateo fue en hebreo, con tal de justificar esa práctica del Yeshua, que solo puedes llamar Yeshua, que el nombre es Yeshua y todo esto. Es totalmente falso, hermanos. El Nuevo Testamento es que ya no sabemos de qué manera decirles. Fue en griego, caramba, fue en griego. ¿Sí? No fue en hebreo. Nadie entendía el hebreo. No es que nadie entendiera, hermanos, es una exageración. Pero honestamente, nadie en su sano juicio iba a escribir en hebreo cuando lo que querían era que el pueblo entendiera. No entendían el hebreo. Por eso tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al griego, porque no entendían el hebreo. ¿Sí? ¿Qué justificación hay para escribir Mateo en hebreo? Si ni el Antiguo Testamento entendían. ¿Entienden, hermanos? Pero miren, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2. Si alguien lo puede leer, alguien que lo tenga por ahí. Romanos capítulo 3, versículo 2. Primero que lo tenga, que levante ahí la mano y puede leer. Romanos 3, 2, sí, hermano. Lea. Amén. Mucho desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Solo el versículo 2? Sí, solo el versículo 2. ¿Por qué? Bueno, y en la nueva versión internacional. Sí, perfecto, se entiende perfectamente. ¿Por qué este versículo? Bueno, porque ahí Pablo nos está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento y nos está diciendo que fueron confiadas a un pueblo, ¿verdad? A ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios, diría la Reina Valera 60. Los oráculos de Dios se refiere a la palabra escrita, ¿sí? A los misterios escritos, a la palabra, hermano, a la escritura. Ahora, fue entregada a ese pueblo que Pablo dice que eran los judíos. Bueno, ¿qué idioma hablaban los judíos, hermano, entonces? Hebreo.
en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Isaías, de los profetas, ¿verdad? ¿Qué idioma hablaban? Hebreo. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Bueno, en portugués no fue. En español lo dudo mucho también, no lo entendían. Fue escrito en el idioma que el pueblo al que fue entregado la palabra de Dios iba a entender, que era el hebreo, ¿sí? Y luego, hermanos, me gustaría que leyéramos Hechos capítulo 6, versículo 1. Si alguien lo tiene por ahí también, lo puede leer. Hechos capítulo 6, versículo 1. Amén, yo puedo leer. Sí, hermana. Hechos 6, 1. Exacto. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, que dice así. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Amén. Hermanos, ustedes saben, ¿verdad?, que después de este capítulo, o sea, en este mismo capítulo hay la elección de los diáconos, ¿verdad? Y es a causa de que las viudas de algunos estaban siendo desatendidas, ¿cierto? Yo les pregunto una cosa, hermanos. Ahí en Finlandia, por ejemplo, el hermano César, que le cuesta todavía entender el finlandés, ¿verdad? Si un finlandés empieza como a insultarlo, a murmurar contra él, a hablar alguna palabra que él no conozca, pero que en verdad está incitando a una respuesta agresiva, si el hermano César no entiende, ¿cuál será la reacción del hermano? Probablemente se va a reír. Claro, se queda tranquilo. Exacto, se va a quedar tranquilo, se va a reír, va a decir Dios te bendiga, amén, igualmente para ti. Va a decir un montón de cosas, pero ninguna de ellas va a ser una respuesta conforme a lo que le están diciendo, ¿verdad? Bueno, no fue lo que pasó aquí. Aquí hubo una respuesta, vamos a decir así, de contención entre un pueblo que era hebreo y un pueblo que era griego. ¿Cómo? Tenían que hablar el mismo idioma, ¿cierto? Entonces no tiene ningún tipo de sentido que estuvieran, o sea, como ellos tuvieron que entenderse para estar discutiendo, no tiene ningún tipo de sentido escribir el texto en un idioma que nadie lo entiende. Para que estos dos pueblos hayan entendido, tanto los hebreos como los griegos, tuvieron que usar un idioma que fuera conocido por ambos. Bueno, los griegos no hablaban hebreo, ni tampoco arameo, ¿sí? Ni los hebreos hablaban hebreo, hermano, hablaban arameo. Entonces, ¿cuál era el idioma donde encajaban los dos pueblos? El griego. ¿Sí? Se entendieron y pudieron discutir sobre las viudas y elegir diáconos y todo lo que pasa después porque se entendieron, porque hablaban los dos el mismo idioma. Quiero solamente recalcar algo antes de ir al próximo punto. Nuevamente, solamente los autógrafos, y los autógrafos no es una firma de Cristiano Ronaldo o Messi, sino los textos originales que salieron de la pluma de los apóstoles y profetas, solamente esos son inspirados por Dios, ¿sí? Nada más. Ninguna otra copia, ninguna otra versión. Tu Biblia preferida, hermano, no fue inspirada. Es una copia fiel, pero no fue inspirada, ¿sí? Y esto nos ayuda mucho a que no caigamos en un sectarismo en cuanto a la traducción de la Biblia, hermano. Ahora, otro punto que dice el artículo de fe de la Confesión de Westminster es que Dios preservó el texto, ¿sí?, de manera providencial. Aún con variantes textuales, yo no sé si sabían, hermanos, pero hay algunos manuscritos que difieren de otros en cuanto al texto bíblico. Les doy un ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo, si no me equivoco, 16, la Reina Valera dice, Dios se manifestó en carne.
Hay otras Biblias, por ejemplo, que si no me equivoco, la Biblia de las Américas y la Biblia textual dirían, Él se manifestó en carne, ¿sí? Eso es una variante textual, es algo que cambia en dos manuscritos y hay que tomar una decisión. Es decir, o escribes Dios o escribes Él. Ahora, ¿hay algún problema en esto? Absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque quien traduce como Dios, bueno, simplemente tradujo como Dios, ya se entiende quién es ahí, de quién se está hablando, ¿verdad? De quién se está diciendo que fue manifestado en carne. Cuando las versiones ponen Él, es porque el sujeto es como la persona de quien se está hablando, está más arriba en el texto. No es que simplemente no esté, es que simplemente está más arriba. Entonces no hay ningún problema con este tipo de variantes, porque no alteran, ¿sí? Y esto es algo que quiero enfatizar mucho, ninguna variante de ningún manuscrito altera absolutamente ninguna doctrina fundamental del cristianismo. Ninguna, ¿sí? Yo sé que hay algunos defensores de un tipo de texto que se llama el Textus Receptus, que dicen que el final largo de Marcos, si lo quitamos, que es el capítulo 16 a partir del 9, si lo quitamos una doctrina fundamental que es reunirnos el domingo. Yo no quiero entrar aquí en discusiones con ninguno de vosotros, si alguno estima más un día que otro, pero la verdad, hermano, el domingo no tiene ningún poder mágico, ¿saben? A nosotros se nos ha dicho de congregaos en el día del Señor, para el día del Señor, pero la verdad es que el día en sí no tiene nada mágico por ser el domingo o el lunes. Yo os pregunto algo, por ejemplo en Finlandia, si el día festivo, es decir, que no se trabaja en toda Finlandia, si fuera el miércoles, ¿ustedes no se reunirían el miércoles siendo el único día que podrían reunirse para alabar al Señor? Probablemente sí. Probablemente elegirían reunirse el día en que pueden reunirse. Bueno, ese es el día del Señor en verdad. ¿Sí? Yo no quiero entrar como en qué es lo correcto y otros que están equivocados. No es nada de eso, hermanos. Pero la verdad yo pienso, hermanos, que en eso tenemos libertad. Que no se nos ha dicho congregados solamente el domingo. Tampoco fue la Iglesia Católica quien cambió el día del sábado para el domingo. Eso es totalmente falso, muy fácil de rebatir, incluso con la propia palabra. Pero me entienden, hermanos, creo que es más el sentido de guarden el día del Señor. Y no para todos va a ser el mismo. Qué bonito sería, y de hecho va a ser así en un momento. Va a ser así cuando estemos con el Señor. Todos lo vamos a alabar en el mismo momento. Pero la verdad es que aquí estamos sujetos a un contexto que muchas veces no nos es favorable, ¿sí? Yo sé que algunos pueden no compartir esta postura, hermanos. Yo no la compartía hace algunos años, pero la verdad no me parece que el Señor se esté refiriendo a un poder especial para un día, sino para lo que estás haciendo en ese día, que es reuniéndote con el pueblo de Dios para adorar al Señor. Y bueno, ya nos hemos ido un poquito del tema, hermanos, pero volviendo a lo mismo, el Señor preservó de manera providencial su palabra. Es curioso, hermanos, yo no sé si sabían esto, pero la Biblia, al menos el Nuevo Testamento, si solo tenemos en cuenta el Nuevo Testamento, dentro de lo que son los primeros siglos, solamente teniendo en cuenta el idioma griego, copto es egipcio, y hay otro idioma más que no me acuerdo ahora, pero tiene más de 5.800 copias de manuscritos. Siríaco, ¿no? Sí, exacto, Siríaco. hermano. Exacto, hermana. Muchas gracias. El siríaco. Tiene más de 5.800 copias de manuscritos. ¿Ustedes saben cuántas copias hay de los escritos, por ejemplo, de Platón o Aristóteles? O algunos grandes filósofos. Eran como cuatro, ¿no? De Platón. Platón. O sea, de originales ninguno, no queda ninguno, son copias de la Edad Media. Exacto. Si mal no recuerdo, y algunas sí son de la Edad Media. Exacto. De Platón creo que hay 8, ninguno de ellos completo. O sea, son fragmentos. Realmente la obra de Platón, mucha de ella es una suposición. No se sabe lo que escribió Platón. Es más, a día de hoy no sabemos si Platón existió. ¿Sí?
no hay evidencias de que Platón haya existido. Al menos como las que la hay en el Nuevo Testamento sobre los personajes que se hablan en el Nuevo Testamento, hermanos. De Aristóteles pasa exactamente lo mismo. De Napoleón Bonaparte, aunque es mucho más reciente, también nos costaría mucho probar su existencia por medio solamente de lo que son los testigos escritos, ¿verdad? Esto es para que dimensionemos cómo el Señor ha preservado su palabra. Tenemos más de 5.800 solamente en los primeros siglos en las 3 lenguas de esa región. Pero es que si nos expandimos un poquito más, la cifra aumenta a tal punto que hay más de 25.000 manuscritos, hermano. Nadie se puede comparar a la Biblia, nadie. Y esto nos muestra también que en el corazón de los apóstoles y de los escribas posteriores, lo que ellos querían era que esa palabra fuera propagada rápidamente en todos los idiomas. Cuantos más, mejor. Que llegara a todo el mundo, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, ¿saben? Hay una gran diferencia entre la calidad de manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento tienen una calidad mucho superior. ¿Por qué? Porque eran siempre en el mismo idioma y eran muy bien preservados por los escribas, ¿sí? Esa gente cuidaba muy bien el material, por ejemplo, en el que escribían los manuscritos. No así los del Nuevo Testamento. No les importaba tanto el material, sino que esa palabra fuera rápidamente recopiada y enviada, ¿sí? A las diferentes iglesias. Por eso es que hay una gran diferencia entre la calidad de los 2 manuscritos, hermanos. En cuanto a esto, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna cosita que aportar, algo que decir? ¿Todo bien? Hermano Raúl, ¿podemos seguir? Diga, hermana. Un comentario, volviendo un poco más para atrás en cuanto a Hechos 6.1, donde habla de hebreos y griegos. Sería que, se refiere a los judíos de Judea, a los judíos hebreos, y los otros son los judíos helénicos, ¿no? De la diáspora. Sí, exactamente. Es decir, básicamente no quiere decir que sean griegos y no sean judíos, porque la iglesia en el primer siglo era judía, toda ella eran judíos convertidos a Jesús, al Cristo, ¿verdad? Simplemente que esa gente no hablaba el mismo idioma. Es decir, ya por estar... se me ha ido la palabra, hermano. Dispersados, ya se sabe que no van a hablar el mismo idioma. Miren, yo les doy un ejemplo. Ustedes son inmigrantes, ¿verdad? Yo también. Nuestros hijos ya van a nacer en este país probablemente. Es decir, los hijos de César ya van a estar ahí en Finlandia, mis hijos van a estar en Andorra. Si el Señor nos envía a otro país, pues ahí van a nacer nuestros hijos, ¿verdad? Es muy probable que la segunda o tercera generación ya no tengan nuestro idioma. O sea, ya hable mucho más fluido el idioma del país en el que nacieron y que ya les cueste hablar nuestro mismo idioma. Y solamente lo van a hablar por un solo motivo, porque vamos a ser papás muy pesados que les vamos a estar enseñando en casa nuestro idioma. Porque si no, esos niños nunca hablarían castellano, ¿sí? Solamente hablarían el idioma del país en el que nacen. Lo mismo pasa con este pueblo, hermanos. Este pueblo fue dispersado. Este pueblo se ha asentado en esas regiones en las que ha ido. Han hecho vida, han hecho casa, han hecho comercio, han hecho familia, ¿sí? Han comprado territorios. Tienen ahí su vida, hermano. Solamente vuelven a Jerusalén por un motivo religioso. Y es más, ni siquiera el idioma es un impedimento porque tenían otro idioma que les facilitaba también en el ámbito religioso. ¿Para qué aprender hebreo? Tenían una Septuaginta en griego. La gente hablaba arameo, ¿sí? ¿Para qué aprender hebreo? Básicamente es eso, hermanos. Aquí el único idioma que ellos podrían estar hablando era un idioma que ambos se entendieran. Y muy probablemente, al 99%, era el griego, porque era la lengua básicamente internacional, hermanos.
¿Alguna pregunta? ¿Podemos avanzar? Hermano Raúl, ¿tiene algo que comentar? No, está genial. Me gusta Sí. mucho todo lo que se está hablando. Muchas gracias. Amén. Bien, vamos ahora entonces a un punto, hermanos, que es muy importante. Los hermanos de Andorra también pueden hablar, ¿eh? Se entiende todo. Valentina, Rosa, Mila. Bien, gloria a Dios por ello. Es que a los hermanos de Andorra les tiro las orejas el domingo si alguna cosa. Los de Finlandia no tienen tanto miedo. Bien, hermanos, vamos entonces a un punto aquí que es muy importante, que es la autoridad en controversias religiosas. ¿Sí? Yo aquí os hago una pregunta, hermanos. Por ejemplo, vamos a volver con un tema, no sé si lo hemos tocado la semana pasada, creo que no, pero os voy a poner un tema, ¿sí? Imaginaros, ¿vale? Que yo os digo, hermanos, el texto dice que los bebés tienen que ir a la bañera, tienen que bautizarse, hay que meterlos en el agua, ¿sí? Hasta la cabeza, todo metido en el agua. Y yo les digo, hermanos, y esto está en la Biblia. Y el hermano César me dice, no, hermano, los bebés no van al agua. Los bebés se duchan en casa, pero al agua del bautismo solamente van los que creen, aquellos que profesan fe, ¿sí? Por si las dudas, yo creo esto, ¿sí? Yo creo que solamente los que profesan fe. Pero imaginaos que yo propongo otra cosa. ¿Dónde vamos? ¿A qué texto vamos? ¿A qué versión debemos ir para saber si yo estoy en lo cierto o si es el hermano César? Pueden hablar, hermanos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿A qué versión de la Biblia hay que recurrir para saber quién tiene la verdad? A ver, yo creo que esto pasa con todos los estudios bíblicos, no solo con este tema, sino con todos los estudios bíblicos. No, nunca podemos hacer una afirmación o levantar una doctrina, a pesar de que sea incluso un tema, como quien dice, no central de la fe, sino que puede ser un tema como este tipo de temas, que puede haber una variante y no afecta a la salvación del ser humano. Pero no se puede analizar solo una sola versión, es mi punto de vista. Creo que tiene que haber un consenso, porque, por ejemplo, si analizas una versión que tiene el texto largo y analizas una versión que tiene el texto corto, pues entonces es muy posible no haya la misma explicación y no se explique de la misma manera, porque ya va a haber una inclusión de lo que el traductor quiso, como que tradujo, porque no se traduce nunca literal. Cuando traduces de una lengua a otra, traduces ideas, no traduces un texto literal. Eso no es posible, mucho menos de un idioma antiguo a un idioma moderno. Entonces creo que hay que analizar varias versiones. Una sola versión no puede dar pie a levantar una doctrina, aunque sea periférica, aunque no sea una doctrina central. Ok, bien, hermano. Pues era lo más original, lo más antiguo, más textual de los siglos 3, 4, 5. Bien. El 2 ya no, hermana. Esto de broma. Bien, hermanos, bien. Hermanos de Andorra, por favor, hablen. Están tímidos. Sí, Rosa, Mila, Valentina. ¿A qué versión de la Biblia? Yo creo que, Diga, hermana. creo que, o sea, yendo al punto de lo que se quiere saber, creo que todas las versiones, o sea, hablando de lo de la edad del bautismo, no hay una edad específica en ninguna versión que nos diga que tienen que ser niños. Ahora, nos toca a nosotros, creo que, analizar, porque en la vida de Jesús cumplió su etapa en el templo, más se bautizó ya cuando iba a iniciar su ministerio. Es como que un punto clave que nos puede indicar de que para bautizarse ya debemos estar maduros y decidir, pues, o sea, este es el camino que voy a tomar. Ese tipo de bautismo creo que era diferente, porque el tipo de bautismo de Cristo que era como para remisión de pecados, era como un diferente tipo de bautismo. Pero es que dice la Biblia que el que creyera y fuera bautizado
bautizado será salvo. Entonces se supone que la persona debe creer para ser bautizada, o sea, tener como 12 años, o sea, ya que tenga como conciencia y pueda sentir, digamos, que sí cree y que sí hay pecado y quiere comenzar una nueva vida. Entonces es como mostrar ante los demás, digamos, su conversión. Es como una expresión pública de su fe. Hermano, O simplemente... sea, la decisión que toma. Simplemente como redirigir un poquito la pregunta. Solo puse el tema del bautismo para escucharle, ¿sí? No, en verdad no quiero saber si son bebés o si son adultos. Es simplemente dónde vamos para saber quién tiene la razón. ¿A la Reina Valera? ¿A la Biblia de las Américas? ¿A la Nueva Versión Internacional? ¿Qué hacemos? Sí, pongan el bautismo, pongan otro tema, ¿sí? Da igual el tema que sea. La vez pasada el pastor José Carlos hablaba de una versión que, pues ¿cómo se llama? Textual. Sí, la Una BTX. versión. Yo creo que eso podría ser como interesante, ¿no? Poder, digamos, revisar esa versión. Sí, es una buena versión, la verdad. Intenta parecerse lo más cercano al original posible. Valentina, tienes Bueno, ahí el micro. en mi caso, a nosotros nos han instruido que hasta ahora la más apegada es la Reina Valera. Okay. Sin embargo, en mi celular yo tengo varias versiones y siempre cuando leo las distintas versiones que tengo, la contemporánea, porque sé que se le ha hecho correcciones a la Reina Valera. Pero uno se va por lo que a veces te han enseñado, pues, ok, la que me dicen que use más. Sin embargo, bueno, siempre comparo las versiones. Sí, hermano, es lo mejor. Valentina y luego ahí arriba Sina. Tal vez estamos buscando versiones y cuál es versión es la más correcta, pero por ejemplo con el tema que has expuesto del tema del bautismo, cuando leemos la unidad de revelación, al menos cuando tenemos el entendimiento de lo que es bautizarse, no creo que sea una cuestión de edad, pero la palabra habla de un arrepentimiento y un entendimiento de la palabra. Y yo me pregunto, sin necesidad de tener que ir a ningún texto ni tener que ir a nada, un bebé de por sí no tiene este entendimiento. No lo puede tener, no tiene todavía la conciencia desarrollada para entender realmente si puede aceptar a Cristo o no en su corazón. Entonces yo creo que implícitamente, creo que dentro de la palabra esto ya está escrito. No creo que haya que ir a ningún texto o a nada en concreto, es lo que dice la palabra, ¿no? Sí, yo entiendo y sí, al final de cuentas es válida la respuesta. Si solamente para poner el dedito en la herida, ¿sí? Ok, ¿quién nos dice que arrepentimiento fue bien traducido? ¿Cómo sabemos que todo el contexto del arrepentimiento está bien traducido y lo hemos entendido bien? Ahí sí hay que ir a algún lugar. Os doy un ejemplo, ¿sí? El dogma de la penitencia del catolicismo se basa porque la Vulgata latina traduce arrepentimiento de una manera. Ok, ¿cómo sabemos que esa traducción está mal? ¿Porque Reina Valera nos dice lo contrario? Y me explico, ¿sí? Todo el contexto, ¿sí? General, todo el contexto más amplio de la Vulgata latina llevó a que el dogma de la penitencia se llevara a cabo por la traducción que se hizo. ¿Sí? Es más, el dogma mariano, bueno, el dogma, como si solo hubiera uno, que hay 4 y están a punto de dar el quinto, no sé si sabían, hermanos, pero los dogmas marianos surgen muchas veces de Génesis 3:15, porque la Vulgata latina traduce ahí al sujeto que va a pisar la serpiente, lo traduce como femenino, como si la simiente se tratara de la mujer, no de la simiente en sí, no de Cristo, ¿sí?
los dogmas marianos vinieron por un error de traducción. Entonces, ¿dónde vamos para saber si lo que han traducido está bien? Es simplemente esa la pregunta, ¿eh? Es válida la respuesta de Valentina, y os digo por qué. Porque en el contexto protestante no somos ignorantes en cuanto a la crítica textual. Y ya que llevamos muchos años en este ámbito, sabemos que hemos traducido arrepentimiento como Dios manda, ¿sí? Pero el problema es bien, pero el primero que lo tradujo, ¿sí? ¿Cómo supo? Ahí Sina primero y luego el hermano Raúl. Sí, a ver, yo estaba buscando un ejemplo en la escritura, un ejemplo que creo que tiene que ver mucho con el tema, porque como dijiste, a ver, la controversia existe, tanto en el bautismo como en soterología, siempre existe la controversia. El hecho es analizar o buscar una versión o buscar cómo sacar de la escritura el tema. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 5, a partir del 20 en adelante, no en todas las escrituras son iguales. Por ejemplo, en las versiones que están basadas en el Textus Receptus son más largas, y en las versiones que están basadas en el texto crítico. En el texto crítico lo dice de otra manera o es más corto. Entonces, creo que algo que habría que remarcar es algo que José Carlos nos enseñó en la última vez que estuvimos hablando con él, y es que siempre, no solo en la traducción de la Biblia, dice siempre en todas las traducciones el texto más corto es el más fiable. Siempre, en todas las traducciones, no tiene que ver solamente en caso de la Biblia, sino que siempre cuando es traducción, siempre el que traduce va explicando y agregando, y traduce, como decía ahorita, ideas. Entonces esto puede ser una buena forma de decidir qué versión usar o qué versión no usar en un análisis para que la versión sea más fiable o menos fiable. Solo eso quería decir. Okay. Yo simplemente iría al texto griego, o sea, yo no sé tanto griego como para estar leyendo en griego, pero yo usaría un interlinear. Yo tengo una página donde se puede comparar directamente, poner así en paralelo texto receptus, texto crítico, texto de Tischendorf, creo que se llama, texto de tal y cual. Yo simplemente haría eso con un interlinear, pero eso también requiere un poco de estudio previo, claro. Pero un interlinear, o sea, si la pregunta era realmente cómo verificar si una traducción es buena, yo voy al texto griego y puedo comparar de textos receptus, que es la base de la Reina Valera, y puedo poner al lado para comparar el texto crítico, que lo tengo aquí en mi casa, y así uno puede ver si la traducción traduce palabra por palabra, o si el texto en griego usa esa palabra o no, etcétera. No sabría decirte otra o darte otra respuesta. Amén. Hermano Raúl o Baby. Yo quiero así cortamente compartir algo que justamente el domingo que hablamos de esto con el pastor José Carlos, pues llevo años cristiana y siempre, claro, he entendido que las traducciones son diferentes, pero nunca se me ha como pegado que, bueno, perfecto, como que anda un poquito que quien dice, alguien que yo respeto, dice que esa traducción es buena, pero tampoco la que la ha dicho como que no ha como dado las bases, como que las columnas, que por qué. Entonces, bueno, hemos estado hablando, sí, texto crítico, texto recepto, pero el domingo, cuando leímos Marcos 9, había varios versículos, pero en el Marcos 9, 29, yo tengo Reina Valera. Ahora, por ejemplo, y bueno, dice allá que, y les dijo, este género era el niño que tenía los espíritus, y los discípulos no lo podían echar, y entonces les dijo Jesús que este género con nada puede salir, sino con oración. Sí la leyó con oración, y yo me miré a mi esposo, oye, ¿y por qué no dice ayuno? Y entonces dije, ¿qué Biblia tiene Sina? Y Sina había dicho la versión, entonces, pero ese momento me pegó allá. Eso es lo que estamos hablando.
porque realmente eso que la palabra diga, oración y ayuno, ha hecho a personas que toda la vida de su vida cristiana, que está genial, que están ayunando bastante, animando a los demás a ayunar, pero es que realmente los textos críticos no lo dice. Y bueno, miramos lo de Marcos 8, que termina, el anterior, que termina, es mucho más corto en los textos críticos que por ejemplo, el Reina Valera. Y eso lo comento porque pues a mí fue algo demasiado importante, una forma muy práctica. Entonces me di cuenta que sí, y primera vez dije, no, voy a buscarlo de texto crítico porque pues no quiero los añadir. No es que lo hayan inventado, entendí que lo han tomado de otros evangelios y así, como que la gente entienda más, pero yo en este momento me interesa mucho más como lo más original, el texto crítico. Y eso era algo, muchas veces uno necesita como algo muy concreto hasta que un tema, por lo menos yo soy de esas personas que entonces como que ya. Ahí en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no está hablando ni siquiera de arrepentimiento, sino de creer. Entonces el problema es, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues a los niños recién nacidos los bautizan, tienen días de nacidos. Entonces, debido a eso es que, por lo menos yo, cuando el pastor José Carlos hablaba de que de pronto pueden entrar a iglesias donde se bauticen a los niños, para mí fue como nuevo, porque el bautizo es muy importante. El bautizo es un acto simbólico donde uno muere y se sepulta cuando entra al agua juntamente con Cristo, y cuando sale comienza a participar de su vida de resurrección. Entonces yo debo creer, ni siquiera arrepentirse, sino creer. Entonces un niño recién nacido pues no puede creer, o un niño muy pequeño. Entonces cuando comentaban eso a mí me impresionaba un poco de que decían que digamos que no es tan fundamental el que de pronto estén bautizando a los niños. Digamos, no choca para que puedan pertenecer, digamos, a las iglesias que se están levantando entre nosotros. Es claro, para mí al comienzo fue un poquito duro, ¿no? Digamos, aceptar esto me pareció como muy fuerte, pero bueno, ahí vamos. Caminando. Sí, hermano. Bueno, la verdad es que, miren, la pregunta se nos fue hacia la crítica textual, ¿no? Pero no era para nada el objetivo de la pregunta, hermanos. Pero bueno, para darles una respuesta rápida, hermanos, ninguna traducción actual, ni ninguna traducción en sí, tiene como la última palabra como lo tendría el original, ¿sí? Las controversias las debemos ir siempre a ver al original. No lo tenemos, por lo tanto vamos a lo más cercano, ¿sí? La verdad, hermanos, es que hemos hecho un gran trabajo. Digo hemos porque fue gracias al pueblo protestante que esto fue posible. La verdad es que nuestro pueblo hizo un gran esfuerzo para traernos las Biblias, ¿sí? Es decir, si hoy nosotros tenemos así la Biblia, es porque el pueblo protestante tomó el esfuerzo y la dedicación no solo de imprimirla, ¿sí? Y gloria a Dios que dispuso la imprenta justo en el tiempo de la Reforma, sino que además tuvo la dedicación de traducirla a la lengua del pueblo, ¿sí? Y nosotros a día de hoy, la verdad, hermanos, es que tenemos unas versiones que son tan fidedignas que podemos confiar plenamente en aquello que está aquí escrito. Por eso es que antes decía, la respuesta de Valentina en cuanto al arrepentimiento, por ejemplo, es correcta, porque el trabajo ya está hecho, ¿sí? Porque el trabajo de todos estos años del magisterio protestante, porque sí, tenemos magisterio, hermanos, todas las denominaciones lo tienen, incluso los no denominacionales lo tienen, ¿sí? Solo que es como cosa más pequeñita. Pero la verdad es que el trabajo de nuestro magisterio, ¿sí? Nos
permite a nosotros hoy en día tener unas versiones tan fidedignas que podemos leerlas sin ningún problema. Tanto la Reina Valera, como las Américas, como la textual, incluso como la nueva versión internacional. Hay algunas Biblias que obviamente aquí no entran, hermanos, como la de los Testigos de Jehová, la de los mormones, ¿sí? De sectas no. Pero las Biblias que son protestantes, la verdad es que todas ellas tú las puedes leer y puedes estar seguro que lo que tienes delante de ti, hermano, es la palabra de Dios, ¿sí? Los hermanos ahí, César y... su nombre era Victoria, ¿verdad? Sí, es mi otro nombre. Yo me llamo Sina Elizabeth Victoria, porque Amén. aquí nos ponen varios nombres. Y en Cuba me llamaban muchas veces Victoria porque resultaba más fácil. Amén. Yo solo quería decir que muchas veces ignoramos el tiempo y el trabajo que requiere hacer una traducción bíblica. Normalmente, o sea, hoy en día, actualmente, traducir una Biblia a una lengua que todavía, por ejemplo, no tiene la Biblia completa, toma, si no me equivoco, a ver, eran 10 años, pero no recuerdo si 10 años eran solamente para el Antiguo Testamento o solamente para el Nuevo. Era mínimo 10 años, no recuerdo si era para toda la Biblia. Sí, solamente me parece que era para una parte de la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, 10 años. 10 años, y es un equipo de traductores que una parte de ellos son nativos, otra parte no son nativos, son varias personas, son equipos grandes, y aún así toma 10 años traducir una parte. O sea, es impresionante cuando uno se pone a pensar en eso, en el trabajo que exige, el tiempo que exige traducir la Biblia a un idioma. Sí, hermano. Miren, les comparto un testimonio breve. Sé que nos estamos pasando un poco de tiempo, pero ya estamos acabando, hermanos. Yo tenía un profesor del seminario que él, si no me equivoco, fue a Rumanía de misionero. Cuando él llegó a la iglesia, ellos no tenían Biblias. La única Biblia que tenían era una que estaba viejita y bien, los hermanos, pues el pastor leía la Biblia, ellos escuchaban y tal. Al final del culto, lo que ellos hacían es que prendían velas, porque era una iglesia tan pobre que no tenían ni luz. Ellos prendían velas y se ponían todos en el suelo, ¿sí? Con la Biblia del pastor ahí en medio, bueno, la Biblia de la iglesia realmente, ahí en medio, y copiaban la Biblia, ¿sí? Copiaban la Biblia a un cuadernito para después tenerla en casa. Ese profesor mío, el siguiente año que fue ahí, les llevó un montón de Biblias a su idioma. Les dio a todos. Bueno, había un señor, un abuelito, que al final del culto, todo el mundo estaba abriendo sus Biblias nuevas, mirándolas y todo, y ese señor, ese abuelito, se sentó en el suelo otra vez, prendió la vela y copió la Biblia. Y mi profesor le fue a preguntar, hermano, ¿qué le pasa? ¿No le gusta la versión que le di? ¿No ve bien? ¿La Biblia tiene algún problema? Y él dijo, la Biblia no tiene ningún problema. Lo que pasa es que esta Biblia que usted me dio, se la regalaré a mi nieto. Y yo voy con la versión que estoy escribiendo hace tantos años y que por fin, pastor, estoy en Apocalipsis 22. Así que había terminado de escribir la Biblia a mano y esa era la Biblia que ese abuelito usaba, hermanos. Así que sí, no tenemos ni idea de la bendición que tenemos de decir qué versión quieres, hermano, que yo te tengo aquí todas, en mi móvil encima. Sí, hermana, diga. Sí, buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Yo no los había saludado, ¿verdad? Solo estoy escuchando. Estoy como la esponja, solamente alimentándome. Yo me he preguntado siempre, pastor, ¿por qué la Biblia católica tiene 72 libros y la versión, un ejemplo, Reina Valera, tiene 66? Yo pienso que esos otros libros que tiene la Biblia católica, ¿por qué? ¿Y de dónde? ¿Y qué es la diferencia? Sí, hermana. Mire, esos libros se llaman libros apócrifos. Apócrifos o deuterocanónicos. Pero la verdad es que la palabra es apócrifos. ¿Por qué? Porque no son inspirados. Entonces la pregunta realmente es,
Bien, si no son inspirados, ¿por qué los han puesto ahí? La realidad, hermana, es que nadie aceptaba, ni siquiera la Iglesia Católica los acepta como inspirados realmente. Lo que pasa es que esos libros contienen textos que sirven para defender algunos dogmas de la Iglesia Católica, tales como, por ejemplo, el purgatorio, ¿sí? O las indulgencias. Yo no sé si sabía, pero hay un libro que se llama Tobit, que enseña brujería. Y es un libro apócrifo, es decir, está en la Biblia católica, y enseña brujería, enseña que usted puede abrir el pez, sacarle las entrañas, tener unas hojas no sé qué ahí, hacer una hoguera, y el humo que va subiendo va a hacer no sé qué. Es muy raro el texto, hermana, de verdad. Pero eso sirve para justificar prácticas católicas romanas que van en contra de todo el resto de la Escritura. Ahora, ¿por qué decimos que no son inspirados? Bueno, en primer lugar, porque los mismos libros dicen que no son inspirados. Ellos tienen 2 libros ahí, que es Primera y Segunda Macabeos, que ellos mismos dicen, no somos palabra de Dios. ¿Qué hicieron los católicos? Me da igual y los pongo dentro. Tenemos libros que tienen errores doctrinales, errores históricos, errores geográficos, errores de todo tipo, y aún así lo han puesto en la Biblia. Y no lo han hecho sino porque se han enfadado con nosotros, los protestantes, y con tal de justificar que ellos tenían la autoridad supuesta que se atribuyen, los han metido ahí desde el Concilio de Trento con más efusividad. Así que básicamente esa es la respuesta. Están ahí para justificarse a sí mismos, porque si no, no pueden cogerlo de ninguna parte. Ok, gracias, pastor. De nada, hermana. En uno de esos libros dice el Espíritu Santo, dice que, perdón si me equivoqué. O sea, cuando está hablando... Primera y Segunda Macabeos dice eso, hermano. Sí, impresionante, sí. O sea, el Espíritu Santo no va a pedir perdón por lo que dice. Y porque se equivocó. O sea, exacto. No, así, miren, de hecho la Escritura dice, así dice el Señor. Y esos libros, perdón si me equivoqué. No, claro. No tiene comparación, ¿verdad? Así que, hermanos, simplemente para acabar, ya el último punto, es la necesidad de nuestras traducciones. Es necesario, hermanos, que tengamos traducciones a nuestro idioma, ¿sí? Porque no todos conocemos los idiomas originales. No todos hablamos griego, no todos hablamos hebreo, y lo más importante de la Biblia no es que entiendas hebreo y griego, es que entiendas la palabra de Dios. Es que hay amor en tu corazón, es que tú alabes al Señor, que tú conozcas al Señor y que lo adores con todo lo que hay en ti, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios. Es imposible amarlo sin conocerlo, y la única manera de conocerlo es a través de su bendita palabra. Y si tú no la entiendes, es imposible que conozcas al Dios a quien dices servir, hermano. Por eso es que es necesario tener Biblias en nuestro idioma, también para que nosotros, como pueblo de Dios, guardemos la esperanza y el consuelo, entendiendo las promesas del Señor Jesús. Hermanos, el día puede ir muy mal, nos puede pasar de todo. Nuestra vida puede estar un caos y puede estar completamente en el suelo. Podemos andar como perros vagabundos por ahí. Pero la verdad es, llegas a tu Biblia y lees, el que cree en mí no se pierde, mas tiene vida eterna, y aunque mueras, te resucitaré. El que está en mí tiene vida eterna. ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios, siendo que Cristo ya los justificó? Y la verdad, hermano, es que te viene un consuelo y una esperanza del Espíritu Santo en ese momento. Esa es la finalidad de las Escrituras. Que tengas a Dios morando en ti, que lo conozcas, que lo adores y que tengas esperanza. Y como dice Juan, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. Amén, hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy, hermanos.